Que nos tocó es la influencia de Mesopotamia en Egipto. Mesopotamia y Egipto son la cuna de las civilizaciones. La historia se marca a partir de la escritura en el año 3500 a.C. en las dos, tanto en Mesopotamia como en Egipto. Las dos destacan en el campo de la arquitectura. Mesopotamia con los zigurats que se encuentran en el centro de la ciudad, y Egipto con las pirámides y templos. Un ejemplo de las pirámides de Egipto es la de Zoser. Sus similitudes son que se ubican en valles fluviales. Fluviales quiere decir que se encuentran alrededor de ríos. Están situadas en llanuras muy fértiles. Su economía estaba basada en la agricultura. Eran politeístas. Esto quiere decir que creían en muchos dioses. Se ubicaban alrededor de desiertos y eran muy jerarquizadas. En Mesopotamia estaba el rey, los nobles y el sacerdote, los escribas y funcionarios, campesinos y esclavos, mientras que en Egipto estaba el faraón, la nobleza, el campesinado y los esclavos. La diferencia es que en Egipto su escritura era jeroglífica y se escribía en papiro o piedra, y en Mesopotamia es que su escritura era cuneiforme y se escribía en tablillas de arcilla. Hernández del grupo 304, y yo voy a exponer sobre el tema de la importancia que tuvo Egipto sobre Grecia. Bueno, pues se sabe que es una de las influencias más importantes, pero a su vez es una de las menos conocidas. Para esto primero tenemos que saber que el mar Mediterráneo es una de las principales rutas económicas entre África, Europa y Asia. Bueno, pues precisamente Grecia estaba a mitad de camino de esta ruta comercial. Cuando Grecia mantuvo su primer contacto económico con Egipto, ya tenía muchos años de haberse establecido, es decir, que era muy antigua. Se sabe que Egipto se estableció en el norte de África en el año 3500 a.C. Su mayor esplendor lo tuvo en el año 500 a.C. y en el año 1500 se estableció el primer contacto económico entre Egipto y Grecia. De ellos aprendieron sobre su cultura, sobre su religión y sobre todo sobre su arte. Sabemos que el arte egipcio constaba de la representación de la realidad, pero de una forma muy geométrica. Es decir, que lo que pretendía el arte egipcio era representar la realidad en sus obras mediante el uso de la geometría. Durante el periodo arcaico se estableció el mayor contacto entre Grecia y Egipto. Esto debido a la fundación de Neucratis. Esta fue una colonia fundada por el faraón, que era precisamente para establecer el comercio entre Egipto y Grecia. Bueno, pues pronto Neucratis se hizo muy famosa, ya que ahí se podía llevar una calidad de vida buena, con lujos y con muchos placeres. Bueno, pues era conocida porque en esa colonia había muchas prostitutas y muy pronto se hizo muy conocida. Entonces, estos contactos comerciales favorecieron la llegada de la cultura egipcia a la cultura grecia. Esto fue mediante su arquitectura, con el orden dórico, y en las artes plásticas la huella egipcia llegó mediante las pinturas monoicas de la isla de Tera o Santorini. También habían esculturas de muchachos jóvenes que eran conocidas como los célebres kouroi, típicas de la época arcaica. Del mismo modo, la influencia Grecia sobre la filosofía, la medicina, las matemáticas fue considerado como un aporte de los egipcios, pero a la vez no era tan conocido porque se prefería creer que tenían mucha mayor importancia las civilizaciones del Próximo Oriente que la cultura egipcia. Pero se cree que la
la cultura egipcia tuvo que ver porque para los griegos, en sus tradiciones, a los egipcios los representaban como sus maestros, y estas creencias van desde los romanos hasta la época de Bernal. Esto sería todo. Mi nombre es Ortiz Chávez Estefania Alejandra y el tema que a mí me tocó exponer es la influencia de Egipto en Mesopotamia. La influencia de Egipto en Mesopotamia se desarrolla a partir del año 4 a.C. y las principales influencias fueron las artes visuales. Las artes visuales se basaban mucho en lo que hacían los mesopotámicos, es decir, era una copia. Después, pues los productos importados, que eran, pues todo era el comercio y todo lo que se intercambiaban. Los mesopotámicos solían ir hacia Egipto y hacia otros lados, o los de Egipto venían hacia Mesopotamia. Después, la escritura. La escritura es basada en algunos jeroglíficos de Mesopotamia. Pues el comercio ya lo había mencionado, y el intercambio cultural es básicamente que se compartían su cultura, tradiciones y costumbres, y bueno, yo leí que encontraban algunas cosas de Egipto en Mesopotamia, o sea, como que se lo daban como regalos o algo así. Les hablaré de Grecia, Mesopotamia y Egipto. La pintura de Grecia fue utilizada como decoración en platos y vasijas. Fueron al principio figuras geométricas que con el paso del tiempo fueron adquiriendo volumen. La arquitectura fueron sus templos, teatros al aire libre o como decoración. Las esculturas fueron pequeñas representaciones humanas con materiales moldeables como la arcilla, el marfil o la cera. En Mesopotamia la arquitectura se desarrolló en torno al núcleo político-religioso, constituido por el famoso zigurat o pirámide escalonada y palacios. En su escultura fueron de bulto redondo y de relieve. Representaba la realidad cotidiana como la vestimenta o tradiciones. Representaba otros dioses o personas individualizadas. Dentro de la escultura se encuentra la orfebrería, que es la que se encarga de realizar vasijas, y la glíptica, que es la que se encarga de realizar sellos. Pintura y los garabatos. Existen pocas muestras de ellos. Se conoce que utilizaban la misma temática que en los relieves. En las pinturas, las personas de más alto rango se miraban grandes que las del resto. En Egipto, su arquitectura fue la piedra encuadrada. Esto quiere decir que la cortaban geométricamente gracias a sus altos conocimientos matemáticos. Y las estructuras adinteladas, que quiere decir arquitectura de líneas rectas y de formas angulosas. En su escultura trataban de captar la esencia de la persona representada. En la pintura eran murales, servían para decorar las superficies de las tumbas. La arquitectura representa la configuración de la morada del difunto. La escultura y la pintura, la continuidad de los placeres de la vida terrenal. Además, en ella Bernal denunciaba motivos racistas y antisemitas del triunfo llamado modelo ario. Además de eso, incluido cuando Bernal ayudó a conquistar la parte de Egipto sobre Grecia en el milenio 2 a.C. Sin embargo, varias esculturas fueron hechas sobre la cultura egipcia y fue una de las más y menos conocidas. Una leyenda atribuía a los Rodopis a la construcción de las tercera de las pirámides de Gizeh, la del Misereno.
Atributos de Bernal fue cuando la cultura egipcia conquistó a la cultura griega en el milenio 2 a.C. Me tocó exponer la influencia de Mesopotamia en Egipto y la influencia de Egipto en Grecia. La cultura egipcia deriva de muchos aspectos de la mitología, además de unos como lo que es las culturas, lo que es los antiguos reyes. El viaje de Egipto a Mesopotamia fueron varios, pasaron por Urartu, Urritas, Mitanni, Asur, Elam, entre otros muchos. Además de eso, la cultura griega fue influenciada mucho por Egipto. Además, la cultura egipcia se vio influenciada por medio de los obeliscos egipcios. Sin embargo,